Hola a todos, les saluda su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo, y en estos momentos vamos a continuar con lo que es el estudio acerca de la epístola a los romanos. Si bien es cierto, en la lección anterior estuvimos abarcando los primeros 27 versículos del capítulo 8, donde realmente pudimos notar que tiene un gran y maravilloso contenido y donde muchas palabras se deben entender a la luz de su gramática, contexto general y específico, con mucha delicadeza, pero tienen información realmente maravillosa, realmente importante, con mucho interés para nosotros. Y en esta lección vamos a estar en lo que es este mismo capítulo, pero vamos a seguir esta misma línea que termina hasta el capítulo 11 acerca de la justificación del hombre. Y hoy vamos a estar hablando de que la justificación del hombre hace posible la victoria, donde vamos a estar desarrollando lo que es estos versículos del capítulo 8, del versículo 28 al versículo 39. Aquí nosotros realmente debemos considerar lo que vamos a estar mencionando acá, pero debemos recordar lo que se habló en la lección anterior. Sabemos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Precisamente porque en el nuevo pacto es donde encontramos justificación, provee justificación. El antiguo pacto no lo provee, pero estando en Cristo hay que seguir adelante. Sabemos que estando en el nuevo pacto podemos entender que somos parte de esa familia de Dios, podemos ver las bendiciones que tenemos y muchas de las cosas que tenemos es esperar con ansias el ser glorificados, es estar en semejanza de lo que es Cristo, estar allá por la eternidad, eso tan valioso. Pero mientras que estamos aquí van a haber aflicciones, vamos a estar sufriendo, por supuesto. Y el mismo texto en los últimos versículos expresa que cuando pasamos por ese sufrimiento, cuando pasamos por algo adverso y oramos, sabemos que ahí en esa oración vemos en los versículos 26 al 27, donde dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, o sea, cuando estamos pasando sufrimiento y no sabemos pedir como nos conviene, dice el texto que intercede por nosotros. Pero vamos a ver que no solamente esas bendiciones tenemos, que es que vemos que le oramos al Padre, que si no sabemos cómo pedir, sabemos que ahí está Él allá, el Espíritu intercediendo por nosotros. Sabemos que esa oración es bajo la autoridad de Cristo, así que está completamente la deidad involucrada en el bienestar del cristiano. Pero también vamos a ver que los versículos a continuación nos van a mostrar que una de las bendiciones que hay es la victoria que tenemos en Cristo. Y esa victoria, veremos que estos detalles nos van a dar a nosotros una gran lección. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver en primer lugar porque todas las cosas ayudan a bien. Escúchese bien, todas las cosas ayudan a bien. Considere por favor el contexto junto conmigo, porque a veces hablamos de muchas cosas. Vamos a leer estos versículos primeramente y después los vamos a explicar, que dicen de la siguiente manera. Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué todas? Vamos a ver. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Vamos a explicar eso también. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Vemos para qué es? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Aquí nosotros debemos tener en alta estima el maravilloso trabajo que hizo el apóstol Pablo. Pero vamos a iniciar mencionando cuáles son todas las cosas. ¿Qué es lo que ayuda a bien? Son preguntas que debemos considerar a la hora de leer este texto. ¿A quiénes ayuda para bien? Dice el texto que son los que aman a Dios. Esos son los que guardan sus mandamientos. Es que si era dicho, estén bajo el nuevo pacto, van a estar bajo el nuevo pacto. Así que estas personas debían entender, usted ama a Dios, guarde sus mandamientos. Y los llamados, los cristianos, se refieren a las mismas personas, por supuesto. Así que debemos ver este gran mensaje aquí. Este pasaje es considerado un pasaje de oro en este capítulo. Y realmente sí lo es. La frase todas las cosas aquí está limitado a su contexto. Debemos tener mucho cuidado. Es a todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Pablo ha estado mencionando para que el hombre sea salvo. Él envía a su Hijo para que el hombre sea justificado, adoptado, para que tenga una esperanza viva, para que en medio de las dificultades tenga una ayuda en sus oraciones. Todo esto ayuda a bien. ¿Qué es todo? Todo lo que ha hecho Dios para que el hombre sea justificado y sea salvo. Los que aman a Dios, siendo los que hemos sido llamados, estos evidencian ser llamados al obedecer el llamado que es a través de la predicación del Evangelio. ¿Recuerdan 2 de Tesalonicenses 2:14? El cual Él los llamó mediante nuestro Evangelio, a fin de que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es un buen texto. Recuerde, todas las cosas aquí en este texto ayudan a bien, hace referencia a lo que el mismo contexto nos ha estado hablando. La aplicación debe ser la misma información que el contexto del pasaje nos ofrece, nos dice, nos menciona. Recuerden, se lee el texto, se explica y se aplica lo que el texto dice. Si tiene aplicación para nosotros hoy. Por supuesto, esto tiene aplicación. Lo que Dios ha hecho en su plan de redención, ha hecho para que yo sea salvo y siga hacia adelante. Así que estas cosas me ayudan para bien a mí. Una idea de lo que el texto nos dice es todas las cosas. Por ejemplo, déjenme enumerarle al menos 5 cosas, por decirle así, que este pasaje nos menciona. Si vamos al 8:14, ser hijos. Adoptados en la familia de Dios, que dice el versículo 15, aquí en el capítulo 8. Confirmados por el Espíritu a través de su revelación, es decir, la palabra. Veamos otra. Podemos ver la número 2. Si anotamos lo que acaba de mencionar en uno solo. Ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Véanse en este capítulo, el versículo 17. Una gran bendición. Veamos otra más en ese mismo versículo 17. Ser glorificados.
un nuevo cuerpo lleno de gloria e inmortalidad. Eso es una más. Vamos a la número 4, tener esperanza. Fíjate el versículo 24, perdón, y el versículo 25. Son bendiciones. Véase la número 5, tener ayuda cuando oramos afligidos por las adversidades. El versículo 26 y 27. Así que todas estas cosas que el texto ha hablado aquí, lo que ha mencionado el apóstol Pablo, nos ayudan a bien a nosotros como cristianos, los que hemos obedecido el Evangelio, los que estamos en Cristo. Todo esto es un privilegio, son grandes bendiciones. En el versículo 29 dice, o lo que podemos comentar aquí, cuando menciona este tipo de vocabulario, realmente hay que considerarlo con mucho cuidado, con mucha delicadeza. ¿Por qué razón? Vemos que el texto aquí nos menciona algunos detalles. Dice los que antes conoció. Este tipo de lenguaje es muy valioso. Aquí hay que conocerlo un poco. Esto es algo que se da en un evento, no está especificando todo, pero aquí vamos a ver que cómo teje él lo que es la vida del cristiano de principio a fin y habla como si todo esto ya hubiese pasado. Por ejemplo, cuando dice los que antes conoció, se refiere de que Dios tenía el conocimiento anticipado, es decir, sabía los que obedecieron el Evangelio, porque Él sabe, Él ya todo lo sabe antes que suceda. Por supuesto que sí, y Él sabía esto. A estos, a estos que Él ya sabía que habían obedecido el Evangelio, los que obedecieron el Evangelio, a estos los predestinó. O sea, que aquellos, la iglesia, aquellos que han obedecido el Evangelio, todos ellos son parte de este grupo. Dios decidió de antemano que este tipo de personas, escúchese bien esta frase, fuesen hechos de la misma forma que o semejante a imagen de su Hijo, es decir, ser glorificados. El contexto nos muestra en todo su contexto que habla de estar en Cristo, de estar en salvación. Por lo tanto, este tipo de personas, los que han obedecido el Evangelio, llamados por medio de la predicación del Evangelio, Dios decidió con anticipación que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pueden anotar aquí a un lado de este comentario Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, o Primera de Corintios capítulo 15, versículo 53, o el capítulo 2, o capítulo 5, perdón, de la segunda epístola a los Corintios. ¿Qué más podemos ver? Pablo termina el versículo diciendo para que él, el Cristo, esta palabra, el prototocos, primer nacido, esta palabra, el primogénito, el primero en ser engendrado, contextualmente, la frase o lo que nos da a entender es el primero en vencer la muerte entre muchos hermanos. Y pueden anotar, hay dos textos que son demasiado valiosos. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Él venció la muerte y recibió gloria. Fue el primero entre muchos hermanos en experimentar la resurrección específica que ha prometido a sus fieles. Por eso la frase entre muchos hermanos aquí, cristianos que resucitarán y serán glorificados.
si vencen como Él venció. Aquí, aunque vemos este lenguaje, es como que si todo esto ya pasó, pero vemos aquí que esto es algo que yo todavía no he sido glorificado, ¿verdad? Entonces aquí está hablando el avance de principio a fin. Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 12. Dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué hermoso es. Recibiremos la resurrección en gloria. Primera de Corintios 15, 42 al 44. Por lo tanto, en aquel día final seremos semejantes a Él. Qué hermoso es. Qué hermoso. Es claro que estos versículos 28 al 30 hablan de la predestinación, pero no con la idea, escúchese bien, no con la idea errónea calvinista, es una idea perversa, no así, de que Dios ha predestinado quienes serán salvos y quienes serán condenados. No, no. La predestinación bíblica es que Dios ha predestinado un tipo de persona o una clase de individuos quienes serán salvos. Es decir, Dios ha predestinado aquel plan de salvación y aquellos que obedecen ese plan de salvación están en Cristo. Dios ha predestinado ese plan de salvación. Los que obedecen en ese plan de salvación son cristianos, son obedientes. Ese tipo de personas es lo que Dios ha predestinado. Si usted y yo obedecemos el Evangelio, entramos a eso, a esas bendiciones, a todo eso que de antes de que sucediera, Dios ya lo había ordenado, ya estaba anticipado, ya estaba planeado. Somos parte cuando obedecemos de la iglesia. Dios ya había pensado en eso desde antes. Tenemos esta gran bendición ahora. Así que tengamos mucho cuidado, sí, con las enseñanzas que enseña el calvinismo. Aquí, salvos, los obedientes. Qué bueno es ser obedientes, ser parte de eso. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Está hablando que Dios ha decidido con anticipación salvar a los que están en Cristo, a los que obedecen, no a una persona en particular. Dios quiere que todos sean salvos y que procedan al arrepentimiento. La segunda epístola de Pedro, el capítulo 3, versículo 9, nos menciona esto. Pero el plan en el cual las personas serán salvas en Cristo es amando la verdad. El hombre tiene libre albedrío y puede decidir amar a Dios y su plan o rechazarlo. Y lo que Dios quiere es la obediencia de todos. En el versículo 30 que encontramos aquí, todos estos verbos, estas palabras que encontramos, están en auristo. Recuerden que es un auristo. Y esta palabra es un hecho que vemos que el último del que se habla aquí se da desde la eternidad, es decir, el ser glorificado. Sin embargo, el punto aquí es que Dios lo ve como un hecho todo. Estos eventos, cada uno de estos eventos. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y perdón si no utilizo la palabra más adecuada al decir evento. Cuando esto ocurre, por ejemplo, cuando yo soy invitado por medio de la predicación del Evangelio, el texto no está hablando precisamente en el momento cuando eso pasa,
exactamente, pero está hablando de que eso se da, un evento. Y en el momento que eso se da, Él está hablando a los que llamó, a los que predestinó, a que conoció, todo esto. El texto dice aquí, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Un evento de estas cosas que pasan. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? El punto aquí es que Dios ve esto como un hecho. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pone aquí esto como un hecho. Todo esto ya estaba planeado desde antes y sucederá con los que aman a Dios. Predestinó, llamó, justificó y glorificó. Estas palabras sucederán con los que aman a Dios durante el tiempo que estemos aquí en la tierra. Y algo que Dios tenía planeado desde antes de la fundación del mundo, que predestinó todo el plan de salvación, ya lo había predestinado, iglesia, cómo seríamos llamados por medio de la predicación del Evangelio, cómo seríamos justificados, cómo es que seríamos glorificados, todo esto, por supuesto. Ahora, Dios no ve las cosas en el tiempo de nosotros. Él está fuera de este tiempo. Ahora todas estas cosas ayudan para bien, porque esto colabora para que nosotros salgamos adelante. Son bendiciones. ¿Cómo no ser alegres cuando sabemos que ese plan de que Dios tenía y me predicaron el Evangelio? Dios me invitó a través de la predicación del Evangelio. Yo obedecí en ese momento. Qué gran bendición cuando yo hago eso. He sido justificado por una fe obediente. Y qué bueno es seguir adelante para alcanzar aquella meta y ser glorificado, ser semejante, pasar a esa gran bendición por la eternidad. Así que esto es algo a considerar. ¿Qué más podemos hablar aquí que tiene de gran interés? También es porque la absolución de Dios, escúchese bien, es perfecta. Porque la absolución de Dios es perfecta. Y podemos leer estos versículos a continuación para darnos cuenta de qué es lo que está hablando el escritor. Veamos estos versículos del 31 al 34. ¿Qué pues diremos? Dice el texto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo nos dará? Dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Escuches esta parte, el que también intercede por nosotros. Con todo esto que en su contexto se ha mencionado, aquí nosotros podemos destacar algunos detalles que son muy interesantes. En su contexto, viene hablando, ¿quién puede estar contra nosotros? Dios que no escatimó, no consideró refrenar a su propio Hijo, renunciar a, escúchese bien, renunciar a aquello, retribución o mal que pudo estar expuesto. Aquí nosotros vemos esto. Dios no renunció a aquello que pasó Jesús, sino que lo entregó
Y Él se dio a sí mismo en lugar de nosotros. Dios no consideró evitar que su Hijo fuera a la cruz y sufriera gravemente por nosotros. Imagínense, si no frenó esto, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Le hace bien con Él? Con Él. Esto es interesante. En el versículo 33, ¿quién puede acusar a los escogidos? Los escogidos hace referencia a los cristianos, dándole un recado a los judaizantes. Aquí, judaizantes. Ahora, ¿quién puede aquí? ¿Quién puede acusarlos? Si están en Cristo, ¿quién los puede condenar y decirle que está mal? La pregunta aquí es una retórica. Nadie. En Cristo no hay condenación. Prácticamente vuelve al versículo 1. No hay condenación para los que están en Cristo. Así que, ¿por qué no gozar de este privilegio? Judíos, gocen de esto. Gentiles también. Hoy todos los que hemos obedecido el Evangelio. En Cristo no hay condenación. ¿Quién puede acusarnos contra Dios si estamos en Cristo? Nadie. Estamos en Cristo. Es un privilegio. Nadie puede condenarlos. Versículo 34. Porque Cristo murió y Cristo resucitó. Nosotros recordamos todo lo que pasó Jesús. Jesús llegó y estuvo aquí. Tomó la forma de nosotros como un hombre. Se hizo semejante a nosotros. No estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él estuvo aquí como humano. Él fue 100% humano. Fue 100% Dios. Fue 100% hombre. Pero aquí se enfrentó a todas las flaquezas. Se enfrentó a todas las cosas como ser humano. Y él venció. Él no pecó. Él avanzó hasta el final. Y pudimos ver que en su peregrinaje aquí en la tierra, por decirlo así, sus hermanos al principio fueron unos incrédulos. Cuando él fue arrestado, todos sus amigos lo abandonaron. Uno de ellos lo negó 3 veces. Uno de ellos fue quien lo traicionó y lo entregó. Él pasó por muchas cosas difíciles, por insultos, por maltratos, por tratarlo como algo que él no era, hacerlo pasar una vergüenza pública allá en esa cruz, un castigo. Esa pena de muerte era conocida. Era el peor castigo en aquel momento. Un castigo doloroso. Él no lo merecía. Ahí debíamos estar nosotros. Pero Él murió por nosotros. Él cargó nuestras culpas. Yo y todos hemos sido culpables delante de Dios. ¿Y cómo es que somos justos delante de Él? Alguien tiene que pagar por nuestra culpa. Jesús lo hizo para que yo fuese inocente, para que yo no recibiese el castigo. Y ahora que estamos aquí en Cristo, y ahora que somos justificados, judíos, ¿quién nos puede acusar? ¿Quién puede acusar a los escogidos? Si Cristo murió, pero Él no quedó allí. Él fue sepultado, pero también resucitó. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. Dice aquí el texto,
Él es el que murió y el que resucitó. Pero no solo esto. Él está sentado a la diestra en su trono. Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Vamos a este texto por un momento. Dice así Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Dice, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Él está allí. Se le dio la autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hay que obedecerle a Él. Hay que obedecerle a sus palabras. Y si estamos en Él, en Cristo, ¿quién nos va a decir algo? Nadie. Pablo está siendo muy claro aquí. El que también intercede por nosotros, una bendición aún más. Vean que este detalle es muy bonito. ¿Por qué razón? Porque Él no solo resucita, no solo nos da ese acceso a la salvación, sino que también intercede por nosotros, por los hijos de Dios, por todos aquellos que hemos sido invitados por el Evangelio y lo hemos obedecido. Él intercede por nosotros, pero para otorgar justificación al obediente. Las buenas nuevas de salvación son la mejor noticia para el hombre. Pues después de que las obedece, no hay quien nos acuse, que nos diga, usted es culpable, usted va a ser condenado. Si estoy en Cristo, si me mantengo allí, nadie me puede decir a mí nada. No hay quien los condene por el gran amor de Dios. ¿Por qué la justificación hace posible la victoria? ¿Saben por qué? Porque la absolución de Dios es perfecta. Y es una gran bendición que tenemos en Cristo. Por eso es aquí donde vamos a ver una razón más del por qué se nos hace posible esta victoria. Vean conmigo, porque el amor de Dios es inseparable. Estos versículos son realmente maravillosos, déjeme decirle. Y dicen así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Dice el texto aquí. ¿O angustia? ¿O persecución? Pablo hablando con propiedad. ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, escúchese bien estas palabras. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Está la victoria. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a explicar este texto. Es hermosísimo. Solo leerlo es algo muy grande para aquellos que realmente amamos la verdad y que hemos obedecido. Sabemos que estas palabras son muy grandes para nosotros. Tenemos justificación,
perdón de pecados de manera absoluta, porque el amor de Dios es inseparable, el amor de Dios es grande. Si no hay nadie que nos acuse, si no hay nadie que nos acuse, no hay nadie que nos separe del amor de Dios. Este texto es una extensión también de males de Romanos capítulo 8, 17 y 19. Son padecimientos que los cristianos pueden padecer en la realidad por causa de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque Pablo había experimentado mucho de eso. Y hasta el final pasó por eso. Pablo sabía muy bien lo que estaba diciendo aquí. Podemos ver unos ejemplos y anotarlos allí a un lado y serán de gozo tenerlos allí. Si vamos, por ejemplo, a lo que es la segunda carta a los Corintios, vamos a encontrar que en el capítulo 6, versículo 4, podamos enlistar de hecho esto. Vamos a decir 7 ejemplos de los que se mencionan aquí, y el primero tiene que ver con tribulación. Y vamos a leer la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4. Dice así, capítulo 6, versículo 4. Dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, dice, en necesidades, en angustias. La número 2 que podemos poner aquí es angustias, y este mismo texto dice, en angustias, en angustias. El cristiano pasa por eso. Podemos ver la número 3, que es persecución. Hay mucho texto para eso, pero déjenme darles uno en específico, que está en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 11, que dice lo siguiente: persecuciones, vean también lo que dice, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconia, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿Quién nos separó del Señor? Nada. Si regresamos a Corinto, de la segunda epístola, en el capítulo 11, versículo 27, vamos a encontrar la número 4. Hambre. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 27, nos va a hablar del hambre. Dice así el versículo 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, vean aquí, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Aquí también está el número 5 de allí. Pablo pasó estas cosas. Él está hablando con propiedad. Él les está hablando a los hermanos. Y no les está hablando así porque así. Buen hombre utilizó el Espíritu Santo para mencionarles que nada nos separa de Cristo. Aquí mismo vemos el número 6 en el versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros, dice el texto, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, peligros también. Espada. La espada no les voy a dar un texto,
pero la tradición dice que murió en el 64 a espada por orden de Nerón. Así que si habla aquí el apóstol Pablo de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre y desnudez, de peligros y de espada, fue algo que él vivió a carne viva. Lo vivió en su vida. Y déjenme decirles algo. Aquí estas palabras que él menciona en este texto, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Él ahorita tiene seguridad de eso y lo tuvo en vida también. Vamos a ver por qué menciono que en vida él tuvo esa misma seguridad. No solo lo está poniendo aquí así como así. Aquí Pablo tuvo una fe inquebrantable y aunque sufrió, Dios estuvo con él siempre. Supo estar satisfecho en la condición fuerte o más delicada. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Pablo sabía lo que estaba hablando en su propia vida. Habló con propiedad. El ejemplo de Pablo nos sirve a nosotros para seguir luchando también. Como cristiano, padeció grandemente hasta la muerte. Si nosotros vemos el versículo 36, Pablo habla de victoria en este capítulo, pero una victoria en medio de padecimientos. La paz y la esperanza debe ser constante, pero Pablo en medio de padecimientos menciona esto, donde cita el Salmo 44, verso 22, para mostrar el alto costo de seguir al Señor. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Hechos capítulo 5, versículos 40 al 41. Pueden notarlo también. Por causa de él somos muertos todo el tiempo. El cristiano tiene momentos amargos por causa del nombre de Jesús. Jesús le dijo en Hechos capítulo 9, versículo 16 a Ananías, lo que Pablo sufriría por causa del nombre de Jesús. Este me va a ser instrumento útil, pero va a sufrir. Sí que lo padeció grandemente. Y alguien muy apropiado para poner estas palabras aquí. El mismo apóstol Pablo les dice a los hermanos allá en Filipenses que ellos no solo se les concedió el obedecer, sino el sufrir por Cristo. Filipenses capítulo 1, versículos 29 al 30. Aquí en el versículo 37 se nos habla más. En todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, causas de sufrimientos mencionadas, somos aún así más que vencedores, súper victoriosos por medio de Cristo, porque Él nos amó, por lo que Él ha hecho, dando su vida por nosotros. ¿Qué más? Juan 15:13. El amor de Él es grande al dar la vida por sus amigos. Nunca olvidemos lo siguiente, que es lo que vamos a mencionar aquí. En los versículos 38 y 39, Pablo aquí hace otra lista inquebrantable. Amor de Dios. Pero estas palabras no las olvidemos. Pablo dice, por lo cual estoy seguro. Pablo desde principio a fin tenía estas palabras. Nada me va a separar, estoy seguro. Y antes de leer lo que sigue aquí, me gustaría mencionar las
últimas palabras que menciona a él en una carta, y no las últimas de la carta ni las últimas de su vida, pero sí las últimas que tenemos o que encontramos en la Biblia, una de sus últimas palabras. En la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, escúchese bien, Pablo tenía una fe inquebrantable, la misma del comienzo de su vida hasta el fin en el cristianismo. Dice el versículo 12 de la segunda carta, en el capítulo 1, en la carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque sé, dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo siguió la misma fe y no cambió, estuvo 100% seguro de que nada lo iba a separar de él y de lo que él va a recibir. Y él ahorita está en un buen lugar, esperando ese día final, como todos nosotros. Pero nosotros podemos imitar esa fe que él tuvo. Pablo aquí hace otra lista, volviendo a Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39. Esta lista también es inquebrantable por ese amor de Dios, de que nada, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Dios. Judíos, gentiles, entiendan, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. ¿Por qué vamos a huir de Cristo si es lo más bonito? Ni lo que hay aquí en la tierra, ni la jerarquía de ángeles, buenos o malos, ni el poder que tengan, ni los rangos, ni el tiempo, ni el espacio, nada de lo que ha sido creado. Aquí quiere abarcar todo el apóstol Pablo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ya no solo es nadie nos puede condenar. Es que ya nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Así que es grande y poderoso. Es la ofrenda expiatoria de Jesús. Y estando en ese amor, en el inquebrantable amor de Dios, no hay nada que nos separe de Él si nosotros nos mantenemos allí. Pero déjeme decirle algo, fuera de esto, ¿hay alguien que nos puede separar del amor de Dios? Si yo obedecí el Evangelio, hay alguien que me puede separar de ese amor y soy yo mismo. A la hora de apartarme de ese amor, a la hora de desligarme de él y estar en el mundo, en una condición nada buena. Dios no quiere que eso lo hagamos. ¿Saben? El apóstol Pablo escribe una epístola similar, que es allá a Gálatas, allá a las iglesias de Galacia. Si nosotros vemos este texto y leemos el capítulo 5, Pablo mencionándole a algunos judíos que querían justificarse por las obras de la ley, recuerden que la ley no justifica, y les dice en el versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ellos mismos decidieron caer de la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso si en Cristo lo tenemos todo? Es absurdo. Nosotros mismos podemos separarnos de ese amor. Pero si nosotros estamos en Cristo y perseveramos en su palabra, nada ni nadie nos puede separar de Dios. Así que es de mucho cuidado
Nada nos puede separar del amor de Dios. Debemos seguir cada día al Maestro, a Cristo, negándonos a nosotros mismos. Veamos Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice así, Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay que seguirle a Él. Hay que seguir su palabra. Estando en Él no tenemos condenación, pues hemos sido libertados de la ley del pecado y de la muerte. En esta esperanza debemos vivir y perseverar, porque estando aquí en Cristo tenemos victoria, y esa victoria la vamos a tener siempre presente si perseveramos en su palabra. Que Dios nos libre de semejante camino de mal y de tomar malas decisiones para no perder esta gran victoria que tenemos estando en Cristo. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? La respuesta es simple. Nadie, nadie, porque tenemos estas grandes bendiciones en Cristo. Así que resumiendo lo que hemos hablado aquí, el escritor en este capítulo 8 nos habla de la victoria. De principio a fin tenemos muchas bendiciones para sentirnos victoriosos y saber que aunque padezcamos y saber que aunque estemos en situaciones muy difíciles, en Cristo somos gozosos. ¿Por qué vamos a huir? Muchas personas lamentablemente dejan eso hoy. En aquel momento el apóstol Pablo les quiso dar a entender a ellos, no hay condenación en Cristo, pero algunos se alejan de él, caen, se apartan. Dios no desea eso de ningún ser humano. Todos aquellos que han obedecido el Evangelio, Dios desea que le continúen siguiendo hasta el final. Ser cristiano no es fácil, más cuando se pasan dificultades, adversidades, estar en pleitos, en medio de trabajos donde quizás se sienta uno con muchas debilidades, a caer en cuanto a conversaciones no apropiadas, o estar en momentos o lugares donde pueda ser tentado. La vida aquí no es fácil, el ser cristiano no lo es. Todo cristiano ha tenido una vida donde todo aquello es algo con lo que debe enfrentarse día con día. Pero cuando uno obedece el Evangelio, murió aquello y sigue hacia adelante. Y a pesar de tener todo eso en medio, o dolor, o sufrimiento, todo lo que pueda pasar, tenemos victoria en Cristo. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros y nos ha expresado en este capítulo, nos ayuda a bien, nos alienta a este contenido.
Es un susurro maravilloso que nos dice cada vez que lo leemos, no nos detengamos, sigamos adelante. Hay un gran premio para todos los que obedecemos el Evangelio, y es estar allá con Cristo por la eternidad, donde el dolor, el sufrimiento que se pueda pasar al estar aquí, allá no lo vamos a tener. Las luchas que tengamos acá, allá no las vamos a tener, ya no va a ser necesario. Pero si estamos aquí, debemos seguir y perseverar adorándole. Porque si nosotros no le adoramos aquí y no somos fieles aquí, allá, allá, ¿qué cree que vamos a hacer? Allá vamos a adorarle a Él por la eternidad. Pero para hacerlo allá, debemos tener ese sentir aquí. Tenemos que tener ese deseo y tomar esas decisiones, gozarnos de adorarle aquí a Él. Porque si no lo hacemos aquí, no vamos a estar allá. Pero si ya hemos tenido estas bendiciones, que estas bendiciones no las merecimos, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a adorarle? Por eso Pablo les dice a ellos esto. ¿Saben? Cuando Pablo menciona estas palabras, solo imagínense lo que les dice él a ellos, donde él tanto sufrió, donde él pasó por tanto. Él quería llegar aquí para predicarles a muchos el Evangelio. Y con todo ese deseo y ansiedad, quiero ir para ver si consigo algún fruto en medio de ustedes. Pablo llegó ahí, encarcelado, llegó allí atado, sufriendo, pero llegó no de la manera que quizás esperaba, pero aún en sus prisiones, aún atado, él siguió predicando hasta el final. Y nada de lo que le pasó aquí, nada de los peligros que pasó, de los azotes, del dolor causado por los demás, lo separaron de Cristo. Nada. Él siguió firme hasta el final. Si Él lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no podemos? Si Pablo sufrió todo eso, él fue humano igual que usted y yo, de carne y hueso, y todo lo soportó hasta el final. ¿Por qué usted y yo no lo podemos hacer? Pero saben, hoy en día nuestros padecimientos no se comparan ni una pizca a los padecimientos que pasó Pablo. E inclusive los padecimientos que tuvo el apóstol Pablo no se comparan a los padecimientos que tuvo Cristo. Y si hoy nosotros no pasamos ni una pizca de esto, ¿por qué no podemos seguir y obedeciéndole a su palabra? Podemos hacerlo. Seamos razonables, seamos inteligentes, porque estas bendiciones que nosotros tenemos en Cristo, si estamos en Él, nadie nos las puede quitar. Es un gozo maravilloso, solo amando su palabra, guardando sus mandamientos, podemos obtenerlos y hasta el final. Así que esta es la lección para este momento. Espero que sea de mucho gozo y de mucho privilegio para su crecimiento, así como lo es para conmigo.
Que Dios les bendiga.